Hola, ¿qué tal? Te habla Raimundo Díaz de Ventaja Podcast, el podcast en donde hablamos de principios, estrategias y tácticas para los negocios tradicionales, online y startups. Are you listening? Damn. Hoy vamos a seguir nuestro ciclo de disparadores psicológicos y vamos a hablar del disparador de naturaleza del prospecto. Si tienes alguna duda o comentario, entra a ventaja.com.mx/contacto y házmelo llegar por medio del formulario. Yeah. Tienes que descubrir las razones emocionales y lógicas por las que tu posible cliente comprará tu producto. Una vez que conozcas estas razones, tendrás la clave para una venta efectiva. Vamos a seguir trabajando con el ejemplo que usamos en el episodio pasado de este mismo ciclo de los agentes de seguros. Es importante saber la naturaleza de tu prospecto. El saber que, por ejemplo, lo que comentábamos, que no tenemos preciso el deseo o la necesidad de contratar un seguro de vida o de casa o de nuestro negocio hasta que tenemos alguna eventualidad. Hasta que sucede un desastre es cuando nos surge. Por eso mismo, el conocer la naturaleza del prospecto nos da pie a poder analizar cuándo son estos mejores momentos. Y suena hasta un poco frío el hacerlo de esta manera en esta situación en particular, porque pues nos podríamos llegar a aprovechar de la desgracia de otros. Aquí justo lo que necesitamos hacer es conocer bien cuál es la naturaleza de esta persona que requiere un seguro de vida o de casa o de negocio. Analizar en qué momento es el tiempo adecuado. Y si no sabemos cómo es que se mueve, cómo es que toma decisiones, cuáles son sus preocupaciones, entonces es lo complicado. Por ejemplo, también puede ser cuando las personas, una pareja, por ejemplo, va a tener a su primer hijo o a su segundo hijo. Es cuando empieza a tener, n número de hijos. Es cuando nosotros como personas estamos pensando por otro y que tenemos una responsabilidad a futuro. En este caso podría quedar muy bien un seguro educativo, el cual pueda garantizar la educación de este nuevo niño o niña, de este nuevo ser humano que va a llegar. Y por ejemplo también lo vemos en otras situaciones, en un café internet, que por ejemplo es de lo que vamos a hablar en el episodio de mañana, de cómo hacer crecer un cibercafé. La naturaleza del prospecto en general son ubicados en donde hay mucho tránsito de personas o en donde hay zonas que no hay internet o no hay conexión de Wi-Fi normalmente en esa cercanía. Las personas van al cibercafé a realizar varias actividades. Un gran público de los cibercafés son los estudiantes. Entonces tienes que saber cuál es su naturaleza. Como estudiante, qué es lo que les preocupa, qué es lo que requieren, qué servicios agregados, en qué momentos, en qué horarios y qué es lo que te consumen y qué más puedes ofrecerles. Pero esto lo podemos situar hasta en el ámbito empresarial. ¿Cuáles son los requisitos de una capacitación? Aquí no le estás vendiendo propiamente a la organización, le estás vendiendo a un grupo de personas, a un grupo de compra, al dueño, al de contabilidad, al de finanzas, al de recursos humanos, al de operaciones, a las personas clave que quieren tomar esta decisión en conjunto o se les exige por parte del gobierno el tener ciertas horas de capacitación a su personal. Pero ¿cómo podemos saber cuál es el mejor momento? Saber cuándo es el tiempo límite para presentar estos comprobantes de que sí se capacitó al personal, que por esencia del ser humano o por cómo llevamos nuestras vidas, la mayoría de las veces dejamos todo al último. En estos momentos es cuando nosotros debemos de ser más proactivos o debemos de ser proactivos, pero sin dejar de estar pendientes en el tiempo anterior. Es decir, que sigamos teniendo comunicación con estas personas clave, con este grupo de compra. Y así en el ámbito que tú me digas. Por ejemplo, también en las fiestas, con las personas que hacen relaciones públicas para fiestas o para antros o para disco o para eventos sociales, las personas de RP usualmente, y las que lo hacen bien, saben muy bien de qué se trata el negocio. Se necesitan mujeres bellas
Si el lugar es de público diverso, o sea, no es temático de la comunidad gay o, bueno, de la comunidad LGBTIQ, entonces en ese sentido queda muy bien el que lo esencial es tener muchas mujeres atractivas, divertidas, bailadoras, para que atraigan a los hombres que están en búsqueda de una pareja o de una aventura o de una relación o de pasársela bien. Lo ideal en este caso es de que el público que consume más es el público masculino. ¿Qué busca un público masculino? Pues una relación con el género contrario o con el mismo género, depende de cuál sea el objetivo de este evento. Pero ¿cómo sabemos que esta es realmente su naturaleza? Lo que tenemos que hacer es analizar a detalle cuáles son sus deseos, por qué es que está tomando estas decisiones y cómo se encamina a tomar cada una de ellas. Lo que hemos platicado anteriormente, de la jornada de compra o de la jornada de cliente. ¿Cómo es que va en cada uno de estos pasos tomando decisiones? Si es que entró a un estado emocional específico en donde vale mucho la opinión de los demás o tiene una urgencia de satisfacerlo en ese momento o solamente está teniendo un momento divertido y quiere seguir divirtiéndose, entonces tenemos que empalmar cada una de estos estados emocionales con la jornada de compra para poder analizar cuál es la naturaleza del prospecto en cada una de estas etapas y qué es lo que requiere. De hecho, un restaurante se puede acomodar a las necesidades de su público. Puede ser muy temático en el sentido de que es un nicho ultra específico, por ejemplo, enfocado a niños o enfocado a solteros o enfocado a consumo de alcohol o enfocado a cocina específica, es decir, hindú, mexicana, italiana, francesa, de cualquier tipo. ¿Cuál es el estado emocional? ¿Cuál es el deseo? ¿Y cómo está comunicando esta información el prospecto? Tenemos que analizarlo y saber a detalle cómo es que podemos empalmarlo con lo que nosotros estamos ofreciendo. Esta naturaleza no la vamos a encontrar de otra forma más que dialogando con el prospecto. Y si nosotros estamos encontrando este nicho o esta oportunidad de negocio por una necesidad nuestra, en este caso sí aplica que nosotros hagamos conciencia y tomemos todos los detalles para poder establecer patrones que nos ayuden a encontrar a personas con el mismo problema o con el mismo deseo. ¿Cómo ves? Esto es un trabajo a conciencia de uno como persona, teniendo empatía con los demás y sobre todo amando el problema y amando el desafío de poder resolver los problemas y los deseos de los demás. En el próximo episodio hablaremos de cómo crecer un cibercafé. Bueno, ventajosos, esto es todo por hoy. Recuerda dejar tu comentario en tu plataforma favorita. Al darle like en iVoox y YouTube y dar 5 estrellas en iTunes, ayudas a otros a encontrar el podcast. Y recuerda, rífate como los grandes.